Por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a hablar, y como lo mencionábamos la semana pasada y también en la reunión de la primera reunión, acerca de los dones. Pablo decía, instaba a la iglesia acerca de los dones, dice, que no ignoremos acerca de los dones. Es importante que podamos entender los dones. Hablábamos la semana pasada la necesidad de entender que uno de los aspectos importantes dentro del mover de los dones tiene que ver con el amor. Porque si no tengo amor, nada soy. Lo veíamos la semana pasada. Pero es importante entender esto porque cuando nosotros nos movemos en los dones, que es lo que Dios diseñó para la iglesia, lo hacemos entendiendo la compasión que sentimos por los otros. Ahora, entendemos también que los dones es para edificar la iglesia. Tiene que ver para que nosotros crezcamos en lo que es el reino de Dios. La promesa de Jesús cuando le dice a sus discípulos, cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿ya? Pero ustedes deben ir y estar reunidos y esperar que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿se acuerdan? En Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo, cuando ellos estaban reunidos, descendió sobre ellos, ¿verdad? ¿Y cuál era la promesa de 1:8? Van a recibir poder. Pablo decía cada vez que tenía la oportunidad, dice, yo no he venido con el poder humano, yo no vengo con sabiduría humana, sino que vengo con poder. Ahora, debemos entender, y es importante que podamos comprender, que cuando hablamos de poder, estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia a través de los dones. Ahí está el poder. Y la idea es que podamos entender esto, que es fundamental. Una iglesia que no se mueve en dones no tiene poder, no trasciende, no afecta, no cambia. Entonces es importante que cuando pensamos en una iglesia de poder, pensemos en la manifestación del Espíritu Santo a través de su iglesia en los dones. ¿Se entiende? ¿Sí? Amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Vamos, entonces, 1 Corintios capítulo 12, pero voy a leer del versículo 6 en adelante. Y es importante que podamos entender este principio que aparece acá en 1 Corintios. Dice, y hay diversidades de operaciones, pero les voy a leer un poquito antes. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Entonces, estamos hablando de que hay un mover espiritual en la iglesia que se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero que es el Señor, Dios Todopoderoso, el dueño de todo esto. De dónde emana, de dónde sale. El poder viene no de nosotros, no de nuestras habilidades, no de nuestro conocimiento, no de nuestra posición, sino que viene a través del Espíritu Santo manifestado con poder en nosotros. ¿Cierto? A través de los dones. Y dice, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para... Y esto es importante. A cada uno Dios le da manifestación del Espíritu Santo. A cada uno. ¿Con qué fin? No, pues estamos en el versículo 7. Y ahí estamos en el 6. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para que nosotros seamos beneficiados de ello. Entonces la finalidad tiene que ver con el bien común, lo mejor para nosotros como iglesia.
¿Se entiende? Sí, amén, aleluya. Gracias, Héctor. Dice el versículo 8, pues a unos les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Se entiende? Entonces, gloria a Dios, ¿ya? Porque hemos recibido de parte de Dios, por su abundante misericordia, por su abundante gracia, una cantidad de dones para que la iglesia pueda beneficiarse de ello. Por tanto, si tú tienes un don, creas o no que lo tienes, pero si tienes ese don o cual sea el don, es para un beneficio no tuyo, ¿sí? Sino que es el beneficio para el resto, para la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tomar en primera instancia los tres primeros, no los tres primeros en el orden que están ahí, pero básicamente los que se les llama la mente de Dios. Y que son tres dones. Uno es palabra de sabiduría, dos, palabra de conocimiento, tres, discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Estos dones tienen que ver con la intención de Dios revelada de manera sobrenatural en aquellos que tienen estos dones. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos en primera instancia respecto a algunos se les ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a unos se les ha dado palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Entonces voy a sacudir mi cabeza. Voy a empezar con el primero que quedó arriba. Es una cultura perversa. Tenemos enseñanzas perversas. Tenemos una sociedad que se construye lejos de Dios. El secularismo, posmoderno, todo relativo. Y hay tantos pensamientos filosóficos que de una u otra manera se introducen en la iglesia. ¿Cómo yo puedo no permitir que se permeen esos pensamientos dentro de la iglesia? ¿Cómo yo hago que la iglesia, para bien común, no quede expuesta a estos daños? El feminismo. Hay un libro de Simone, no me acuerdo el apellido, no sé si alguien ha escuchado hablar de ella, que habla acerca de la mujer, se llama El segundo sexo, y dice en un desarrollo que habla acerca del aborto, que el feto es un invasor del cuerpo femenino, que debe ser extirpado. ¿Cómo nosotros percibimos, cómo nosotros identificamos espíritus engañadores dentro de la iglesia? Si no es a través de una unción especial en la cual podemos desafiar estos espíritus engañadores. Porque no son, ustedes no sé si han visto, bueno, yo soy más viejo que ustedes, Tom y Jerry. ¿Alguien conoce Tom y Jerry? ¿No lo conoce? Bueno, Luis es más joven, ¿ya? Luis más joven se perdió la mitad de su vida, pero nosotros los más viejos hemos visto alguna vez Tom y Jerry. ¿Ya? Bueno, para los que la vieron, es interesante que hay un capítulo donde Jerry el gato, ¿cierto? Tom. Y eso que la veía.
Y eso que la veía. ¿Ya? El gato se va al infierno, ¿se acuerdan? Y aparece el diablo con cuernos, un tridente y la cola con punta. ¿Y de qué color era? Rojo. ¿Ah? Rojo. Y uno piensa que el diablo es así. Pero las enseñanzas bíblicas nos dicen que el diablo se viste de ángel de luz. Para engañar, para pervertir, para robar, para hurtar, para destruir y matar. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a quedar expuestos a esto? Y Dios dice, no, yo he provisto para el bien de ustedes espíritu de discernimiento. Pero el espíritu de discernimiento es conflictivo. Genera asperezas. Porque, Víctor, ¿te puedo usar? Con todo mi amor, ¿ven? Que no es así, pero te voy a usar de punching ball. Venga. No tan acá, porque te voy a confrontar. ¿Ya? Yo amo mucho a este hombre. Valiente también. Así que, pero por eso te voy a usar. ¿Ya? Pero yo lo voy a confrontar a él. Es simulación. Lo voy a confrontar. Y ustedes van a ser testigos. Y yo voy a reprender el espíritu que hay en él. Porque el diablo ha llenado su corazón. Y no estoy diciendo que él esté poseído. ¿Se entiende? Pero el diablo ha llenado su corazón. En el nombre de Jesús te cubro. ¿Ya? ¿Ya? Ha llenado su corazón de altivez y arrogancia. Y él lo único que está haciendo es promoverse delante de nosotros y adquirir una posición. Pero en el fondo él está siendo ministrado para él mismo. Y yo, como soy un pastor bacán, identifico en esto. Y reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos ese espíritu. ¿Me entiendes? Y tú estás siendo usado por doctrina de demonios para generar división en la iglesia, para introducir falsas enseñanzas. ¿Se entiende? Pero ¿qué ocurre? Sus colaboradores, los músicos que están con él, lo van a apoyar. Oye, nosotros lo conocemos. Y el resto de la iglesia se sorprende. ¿Me entiendes? Y uno queda como el malo en la película. Porque está siendo demasiado duro con él. Violento inclusive. Porque nosotros estamos... Gracias, Víctor. No es así. Venga, amigo mío. Venga. No es así. Él es un hombre humilde, sencillo de corazón. Debemos apoyarlo para que Dios lo exalte. ¿Se entiende? Y nosotros tomamos partido porque hacemos todo natural. Sentimos la compasión que Dios ha derramado sobre nosotros. La tergiversamos. Porque es precisamente cómo el espíritu engañadores trabajan. Vistiéndose de ángel de luz. Por tanto, es un don que es difícil. Porque es de bien común, busca el beneficio de la iglesia, pero es difícil de operar sin tener conflictos. Porque nosotros estamos acostumbrados, no voy a usar la palabra, ¿ustedes me aman? ¿Sí? Y dicen que donde el Espíritu está, hay libertad. Pero también el amor cubre multitud de pecados. Pero nosotros lo que hacemos es sobarnos las espaldas. El siempre caer bien. El no, hay una canción de Los Prisioneros. Se la saben, ¿eh? Nunca quedas mal con nadie. El Luis cantó en la mañana, yo no canto, así que no la voy a cantar. Pero nunca quedas mal. ¿Cómo se llama eso?
un espíritu pusilánime. Un espíritu pusilánime es no querer quedar mal con nadie. Y eso no es de Dios. La palabra de Dios es clara respecto a esto. Discernimiento de espíritu es identificar qué espíritu mueve a una persona. Y Dios ha dado y derramado sobre su iglesia dones a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir espíritu. Discernir enseñanzas que tergiversan. Enseñanzas que pervierten las verdades de Dios. Discernimiento de espíritu es una necesidad en la iglesia, apremiante, sobre todo en estos tiempos, en esta sociedad. Ayer los chiquillos salieron a evangelismo, se pararon en la esquina de Avenida La Florida con Rojas Magallanes y ahí estuvieron haciendo su, no sé cómo llamarle, pero estuvieron haciendo evangelismo. ¿Cómo? Yo pensé que estábamos en venta de la comisión. Estaban haciendo evangelismo en ese lugar. Y tú, cuando tú vas a hacer evangelismo y de la manera que se estaba haciendo, ¿tú crees que eso le agrada al diablo? Bueno, eso es evidencia de que el diablo no está contento. Pero tú, te hago una pregunta así honestamente entre nosotros. ¿Tú crees que él se queda en la puerta afuera? ¿Tú crees que él no se atreve a entrar? ¿Qué necesitamos entonces para identificar, para revelar discernimiento de espíritu? Para escudriñar y ver, identificar, corregir si es necesario, si alguno de nosotros fue afectado. Porque yo perfectamente, yo como pastor de la iglesia, estando enseñando en la iglesia, puedo enseñar doctrinas que no corresponden. No me mováis la cabeza así, no me eché al agua. ¿Se entiende? ¿Pero me entiendes? Yo oro y quiero orar para que Dios derrame sobre cada uno de nosotros espíritu de discernimiento, de espíritu. Que cuando tú leas el diario, cuando tú leas un libro, cuando tú leas algo, veas en televisión algo, tú puedas identificar. Tú puedas identificar. Cuando escuches en la radio algo, tú puedas identificar. Lo necesitamos como un bien común. Segundo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguien quiere discernimiento de espíritu? ¿Sí? Oremos al tiro, po. ¿Sí o no? Oremos al tiro. ¿En qué topamos, cierto, Héctor? Al tiro nomás. Ya, vamos, al tiro. ¿Quiénes quieren discernimiento de espíritu? Es como una, que no suene como una oferta, ¿ya? No es eso. No es una oferta, pero es importante que si lo quiere, dice el que es bueno que lo anhelemos. Desean los dones mejores. Ok, venga y oramos al tiro. Cierra tus ojos.
Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Lo que Dios da no nos amedrenta, al contrario. Al contrario. No es Dios que nos hace temer, no es un don lo que nos hace temer, es el enemigo que nos quiere engañar. ¿Ya? Tú no eres capaz, no, para ti no, si eso es para los mejores. No, como tú, si tú haces esto y haces esto. Tú sabes que el espíritu, los espíritus engañadores, lo primero que van a hacer es acusarte, hacerte sentir mal. Entonces empieza a discernir que esos pensamientos no son de Dios. Cierra tus ojos, pon tus manos para recibir. Padre, en el nombre de Jesús, liberamos espíritu de discernimiento sobre cada uno de estos hermanos míos que están acá, Dios. Trae, Señor, sobre ellos discernimiento de espíritu. Necesitamos en este tiempo, más que nunca, Dios, la capacidad espiritual para identificar espíritus engañadores, Dios. Pero también oro para que tú des valor, coraje a cada uno de ellos para poder enfrentar, para poder reprender, para poder atar, Padre, todo espíritu, todo pensamiento, toda doctrina, toda enseñanza, todo corazón que quiera robar lo que te pertenece. Derrama, Dios, sobre tu iglesia. Derrama sobre tu iglesia, Dios, un espíritu de discernimiento, Dios, espiritual. Muévete con libertad, Dios, muévete con libertad para que ellos puedan identificar, reprender, atar toda enseñanza diabólica que quiera pervertir nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia con este don. Bendice a tu iglesia con este don particularmente y derrama, Dios, este espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús derramamos, Dios, este espíritu, Dios, de discernimiento de espíritu. Padre, pero también oro para que tú des coraje a tu iglesia. Para que descoraje a tu iglesia, para que se desprendan de su humanidad y se llenen de tu presencia y tu espíritu. Sopla, Dios, sopla, sopla, sopla sobre nosotros y da discernimiento de espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chiquillos, no es algo para jactarse. Esto no son medallas con decoraciones. Esto no son títulos académicos. Esto es autoridad espiritual. Y para ello ustedes necesitan coraje. Ustedes van a tener que ser enemigos de alguien. Un día van a hablar mal de ti. Pero permite que el Espíritu de Dios te dé ese valor. Que el Espíritu de Dios te llene de esa capacidad espiritual. Amén. Chiquillos, recíbelo. En el nombre de Jesús, recíbelo. ¿Ya? Tomen asiento, porque seguimos. Pueden venir las 3 veces si quieren, ¿eh? Tenemos otro don que es el don de, ¿dónde la vieron? No, tenemos el don de sabiduría. Tenemos palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Son muy parecidos estos dones, son muy parecidos. Palabra de sabiduría al don de conocimiento. Son muy parecidos, pero tienen una diferencia. Palabra de conocimiento, es importante que lo podamos entender. ¿Me ponen atención? ¿Sí? Por favor. Eso.
palabra de conocimiento, es importante que lo podamos entender. Quiero graficarlo de alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan de... ordenar. En una oportunidad estábamos orando y me pidieron que orara por alguien. ¿Sabes qué? ¿Puedes orar por Perico Los Palotes? Él era colombiano. Yo no lo conocía. ¿Ya? No lo conocía, no sabía quién era. Entonces, ¿puedes orar? Y comencé a orar, pidiéndole a Dios que me diera algo para esa persona. Y le voy a hacer literal de lo que sucedió. ¿Okay? Estoy orando, yo no lo conocía, no sabía su nombre, y comienzo a orar por él, con los ojos abiertos. Es algo importante que es necesario. Se me fue a haberlo dicho también muchas veces para ministrar. Es necesario estar con los ojos abiertos para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, estaba orando por esta persona y de repente, Víctor, ven, para que seas el bueno también. Hoy día le tocó a Víctor, ¿ya? Antes le tocaba el Leo, pero hoy día no, así que el Víctor. Entonces yo comienzo a orar por él. Y de repente, orando por él, yo veo un letrero arriba, luminoso. Un letrero luminoso. ¿Ustedes han visto el letrero que hay que dice Welcome to Las Vegas? ¿Lo han visto alguna vez? No que lo hayan ido a ver, pero ¿cómo es? Es luminoso, es colorido. Yo vi un letrero sobre, en este caso el Víctor, arriba de él, con luces, así, como si estuviera oscuro, brillaban. Pero lo curioso es que el letrero decía Exit. Y yo dije, ¿dónde lengua también? Viene acompañado, Exit, ¿ya? Y dije, ¿por qué Exit? ¿Por qué no salida? Digamos, si era la palabra. Ok, y comienzo a orar por él. Y le digo, ¿sabes qué? Yo veo un letrero sobre tu cabeza. Y ese letrero dice Exit. Yo dije, no tengo idea, pero la largo nomás. Y él me mira, sorprendido, mírame sorprendido. ¿Ya? Así, pero más, con más. Sí. Me dice, ¿sabes qué? Estoy orando porque yo he mandado mis papeles, ya anda a sentarte nomás. Yo mandaba mis papeles a Australia para un trabajo. Y yo he estado orando para que ese trabajo me salga. Así que yo le dije, bueno, ojalá, si dice Exit, era en inglés, Australia, debe tener algo. Ok. Después yo lo veo, al tiempo después, y él me dice, ven, mira, me dice. Y me muestra el correo que lo habían aceptado en el trabajo. Y la fecha era del día en que nosotros habíamos orado. Entonces tú dices, pastor le está abriendo gorón. No podía ser un letrero, no sé, que Dios, cuando da palabras de conocimiento, lo hace de una manera evidente. Evidente. Y la palabra de conocimiento tiene como objetivo revelar algo. Algo que está ahí para la persona. Y una vez alguien me dijo, no hace mucho, los voy a echar al agua, alguien de la Escuela del Reino, me dijo, pastor, ¿por qué el don de conocimiento es un don en el cual si Dios quiere decirme algo a mí, me lo va a decir a través de ti? ¿No será que el Espíritu Santo me lo va a decir a mí en vez de decírtelo a ti? Y yo encontré la pregunta buena, ¿o no? ¿Se han preguntado? ¿Por qué Pablo está pidiendo por algo y Dios me va a dar la respuesta a mí para dársela a Pablo? Si Pablo puede pedírsela directamente a Dios, ¿o no? Y el Espíritu se la va a revelar, ¿sí o no? Bueno, entonces no voy a seguir predicando porque no sé, ¿para qué vamos a seguir hablando de estos dones? No, la respuesta es simple. ¿Cuál era la razón de los dones en la iglesia? ¿Para qué? Para el bien común. Es animar, es afectar no solo al individuo, sino al resto.
Entonces, cuando Dios te da algo para alguien, no es que Dios le esté negando el derecho a la persona de esa respuesta, sino más bien es para contagiar al resto de lo que Dios está haciendo. Y lo que hace la palabra de conocimiento precisamente es traer luz a algo de lo cual está oscuro, en oscuridad. Entonces la palabra de conocimiento es revelar algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban los caminantes de Emaús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo iban caminando? Así. Iban caminando, ¿ya? Y de repente aparece Jesús, ¿se acuerdan? Y les dice, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy caricaturizando, pero es como respondieron. ¿Cómo? Tú eres el único de acá, de toda esta gente que no sabe lo que pasó. Eso fue lo que le dijeron. Y dice que caminaron con él. Y caminaron y caminaron. Lo hicieron pasar, quédate porque ya es tarde, comparte con nosotros el pan y ya. Y él pasó, estuvo con ellos y dice que partió el pan y oró. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros? No había algo en nuestro corazón cada vez que él hablaba. Y cuando él partió el pan, ¿no ardió nuestro corazón? La palabra de conocimiento trae esa revelación de que nuestros ojos sean abiertos a algo de lo cual estaba cerrado. ¿Sabes qué? Voy a generar un conflicto en tu vida, pero lo vamos a soltar también. Siempre me he preguntado por qué Dios, dice, cerró el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Conocen la historia, no? Dice que, ¿cómo? Sin duda. Pero nosotros leemos y dice que Dios cerró el corazón de Faraón. Y Faraón se obstinó. ¿Y sabes qué? Me dediqué y le pedí a Dios que me diera claridad respecto a eso. Porque mi espíritu humano decía, ¿pero cómo? En este caso sería Faraón una víctima. Judas sería una víctima. Y no sería como bueno pensar que ellos tuvieron que hacerlo porque estaban destinados a hacerlo. ¿Han escuchado eso, no? Discernimiento de espíritu. Un espíritu humanista. Me imagino que los que oramos se dieron cuenta. ¿Y sabes qué? Palabra de conocimiento es cuando viene esa revelación y tú entiendes. No es que Dios cerró el corazón. Ellos, en su fuero íntimo, no permitían que Dios afectara su vida. Ellos cerraron su corazón. Y cuando dice Dios cerró su corazón, es, no voy a luchar en contra de ti. Yo no voy a cambiar tu corazón. Judas perfectamente podría haber ido, después de todo lo que sucedió, haber ido a Jesús, aun cuando haya resucitado, haberse aparecido Jesús y Judas haber ido a él y haberle dicho, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo al espíritu de discernimiento que ha sido derramado sobre nosotros, Jesús habría hecho. ¿Qué creen ustedes? Fuerte. Fuerte, usted sabe lo que es fuerte, ¿no? ¿Cómo? Te pusiste romántico. ¿Pero lo habría perdonado? ¿Están seguros? ¿Estás segura? Eso es una mentira. Porque Él jamás va a estar arriba. Porque la Biblia dice que Él es un espíritu de perdición. Porque Él permitió que ese espíritu llenara su corazón. Lo mismo que el espíritu que llenó el corazón de Faraón. Entonces, no es que Dios caprichosamente haya cerrado el corazón de alguien. Es que ellos permitieron que fuesen llenados
con un espíritu perverso. Palabra de conocimiento es cuando tú logras entender cosas que están ocultas, cosas que no han sido reveladas. Y eso es lo que hace Dios a través de un espíritu de conocimiento. Cuando tú estás buscando una respuesta a algo y no la encuentras y llevas meses buscando una respuesta de parte de Dios. Pasas en la iglesia y alguien ora por ti y te dice, ¿sabes qué? Dios está diciendo que está abriendo las puertas. Que hoy día no es el día, pero va a venir el día en que tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo en tu corazón. Tú sabes que mis papás son separados. Se separaron cuando yo era joven. Cuando yo me convertí, y la separación fue traumática, y cuando yo me convertí, mi primera oración fue para que Dios los juntara. Y yo lo compartía con la gente y me decía, ¿tú estás enfermo de la cabeza? Conociendo un poco la situación. ¿Por qué va a ser? Entonces me decían, y a veces incluso estoy diciendo lo que me decían, hasta es perverso. Si se separaron fue por algo. Porque es mejor no hacerse daño. Por el beneficio de los hijos. Pero Dios respondió mi oración. ¿Por qué uno ora sin saber? ¿Por qué uno pide cosas a Dios esperando por si acaso vayan a ocurrir las cosas? El espíritu de conocimiento o el don de conocimiento tiene que ver con esto, para el ánimo de la gente, para el ánimo que cada uno de nosotros necesita, para revitalizar la iglesia. ¿Cuántas necesidades hay acá? ¿Cuántas oraciones hay en secreto? ¿Cuántos anhelos hay en tu corazón que a veces a nadie le importa, pero a Dios sí le importa? Dios sí le importa lo que está guardado en tu corazón. Y Dios va a usar a la iglesia para bendecir a su propia iglesia. Y por eso es importante el don de conocimiento, el poder revelar, el poder hacerlo de una manera sobrenatural, pomposa y a veces hasta chillona lo que está oculto. Porque es como Dios se revela a nosotros, es entrar en esto sobrenatural. Porque en los postreros tiempos, dice Joel, voy a derramar mi espíritu y ustedes soñarán sueños, verán visiones. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pedro después lo dice cuando el Espíritu Santo viene. Esto no están borrachos. Esto es lo que dijo Joel respecto a nosotros. Que Dios iba a derramar su espíritu e iba a moverse en esto, en traer palabra de conocimiento. Pedro, cuando expone a Jesucristo y ustedes que han matado al autor de la vida, eso es palabra de conocimiento. Está revelando lo que para el pueblo estaba oculto. ¿Quieres un espíritu de conocimiento? ¿Quieres don de conocimiento? ¿Sí? Los que quieran, vengan. Los que quieran, vengan. Los que busquen esto. Espérame. Antes mencionamos, espérenme un poquito. Antes, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría. Para usar esto mismo, palabra de sabiduría es como la palabra de conocimiento, pero a su vez, por ejemplo, la Vero. La Vero está pidiendo, está en su corazón, hay algo que está pidiendo. Una situación, está viviendo algo. Palabra de conocimiento es que yo lo saco a la luz para su vida. Pero a su vez, lo que yo hago, le doy un consejo de cómo resolver eso. ¿Se entiende? Es mostrarle el camino por el cual ella debe transitar, por el cual debe ir. Por ejemplo, si alguien está orando por lluvia, ¿ya? Vamos a hacer que Jere está orando por lluvia porque él tiene un campo y necesita lluvia.
Y es su oración todos los días. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Dios va a responder tu oración. Dios va a enviar lluvia en unos días más. Oh, Jeremías se alegra porque hay una revelación de algo. Pero también yo le digo, cómprate un paraguas. Anda y prepara la tierra. ¿Se entiende? Eso es palabra de sabiduría. Es cuando te muestra el camino por el cual tú vas a ir. Está la palabra de conocimiento, pero también está la palabra de sabiduría. ¿Se entiende? Entonces es importante que Dios derrame de esto. Porque a veces nosotros oramos, pero decimos, ¿sabes qué? Como decía Gregorio, yo siento un dolor de estómago. Yo siento un dolor de estómago. ¿Hay alguien que tenga un dolor de estómago? Y nadie se levanta. Hay una palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque está revelando el dolor de estómago. Pero cuando nosotros agregamos palabra de sabiduría, decimos, ¿sabes qué, Vero? Ven, déjame orar por ti, por ese dolor de estómago. ¿Se entiende? Porque